esta mañana, Señor, por el gran privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros para reunirnos en esta tu casa de oración, Señor, a ser alimentados por tu palabra. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Nos hemos reunido en esta oportunidad, Señor, no para escuchar pensamientos, Señor, de hombre, sino tu palabra, Señor. Yo oro en esta mañana, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, ayudando, Señor, a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y de la misma forma, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos a cada uno de nosotros la capacidad, Señor, de llevar a cabo una práctica de lo que vamos a aprender en esta oportunidad, pues tal como nos enseña tu palabra, Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Quita cualquier distracción, Señor, que esté en la mente de mis hermanos, cualquier ataque del enemigo que se quiera levantar, Señor, en contra de tu palabra, le echamos fuera en el nombre de Jesús, pues no tiene parte ni gobierno en este espacio, Señor, que nosotros hemos reservado para ser alimentados con tu palabra, Señor, porque reconocemos, Señor, la gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que separados de ti, nada, Señor, nada podremos hacer. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes a sus clases y nosotros nos vamos preparando, hermanos, para la palabra del día de hoy. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Ya llevamos algunas semanas aprendiendo acerca de esta sección dentro de la serie La Iglesia Vencedora. Hemos estado estudiando acerca de las cartas por parte de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. La semana pasada se comenzó el mensaje a la iglesia ubicada en Pérgamo. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar. Y si Dios permite finalizar lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, habló a esta iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, leamos del versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La semana pasada estuvimos aprendiendo, hermanos, un poco sobre el contexto de la ciudad de Pérgamo. Estuvimos aprendiendo de la misma forma, hermanos, el elogio que esta iglesia recibió por parte de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo acabamos de leer, hermanos, el elogio que ellos recibieron por parte de Cristo es porque, aunque geográficamente estaban ubicados donde estaba el trono de Satanás, ya aprendimos acerca de esto, ellos, dice la palabra de Dios, que habían retenido el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no habían negado la fe. Pero conforme nosotros vamos avanzando, hermanos, en este mensaje que le da nuestro Señor Jesucristo a la iglesia ubicada en Pérgamo, vemos cómo el elogio se va opacando por los reproches que nuestro Señor Jesucristo tiene para esta iglesia. Y como cada una de las iglesias, hermanos, nosotros vemos esta información que fue mandada con un propósito específico, pero recordemos de la misma forma, hermanos, que
Segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la palabra es útil para instruir, para corregir y para redarguir. Así que de la misma forma, hermanos, en cada uno de estos mensajes nosotros debemos de estar buscando la aplicación al nivel personal a través de todos los mensajes a las diferentes iglesias de las cuales hemos estado aprendiendo. Ya aprendimos acerca del trabajo y el soporte que tenía la iglesia en Éfeso. Nosotros deberíamos hacer la pregunta si estamos soportando, trabajando de la misma forma que ellos, o nos hacemos la pregunta, ¿he olvidado mi primer amor como la iglesia en Éfeso? De la misma forma nos podemos hacer la pregunta si tenemos la riqueza espiritual por la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores elogió a la iglesia en Esmirna, o si tenemos todo lo contrario, riqueza de lo que este mundo nos puede ofrecer, pero estamos espiritualmente pobres. La iglesia ubicada en Pérgamo, hermanos, es conocida por muchos como la iglesia mundana. Y yo no sé usted, hermano, hermana, pero a mí no me gustaría ser conocido como partícipe de la iglesia mundana. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias mundanas. Y vamos a ver a través de este mensaje, hermanos, cuáles eran aquellas cosas que definían a Pérgamo, que nosotros podemos ver como una característica de una iglesia mundana. Dios, hermanos, cuando venga por su iglesia, Cristo no va a levantar a una iglesia mundana. Cristo viene por una iglesia que es forzado a limpiar sus vestiduras, que se ha santificado y que no se ha prostituido, hermanos, con el sistema que este mundo, movimiento tiene preparado para muchas ubicaciones en este mundo. Y estoy seguro que usted, hermano, comparte el mismo sentimiento, es la razón principal por la cual están aquí. Estamos aprendiendo, hermanos, qué es la iglesia vencedora, porque nosotros queremos ser, si es que no estamos cumpliendo los requisitos hasta este día, de la iglesia vencedora. Y espero, hermanos, que sea el Espíritu Santo hablando de una manera personal a cada uno de nosotros, hermanos, para que si nosotros identificamos esos reproches que la iglesia en Pérgamo recibió, hermanos, para que hagamos lo que esté bajo nuestro alcance para traer una solución a este grave problema. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, conforme vamos viendo el mensaje, de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no trataba estos problemas como algo a la ligera. Era con extrema seriedad con la que nuestro Señor Jesucristo escribió estas cartas, y en este caso específico, el reproche a la iglesia en Pérgamo. Ellos reciben el elogio porque donde estaban ubicados estaba el trono de Satanás, y aunque estaba el trono de Satanás en el mismo lugar que ellos, dice la palabra de Dios que ellos retenían su nombre y no habían negado la fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué bueno, Pérgamo, qué bueno que aunque estás ubicado donde Satanás tiene su trono, has retenido el nombre y no has negado la fe, pero ya cuando viene el pero, hermanos, el elogio que ellos recibieron se comienza a apagar, porque dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? Dice Cristo. ¿Ahí dónde? Uno se puede preguntar. Ahí en la iglesia, en el lugar que es como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, la casa de oración. Lo que viene siendo la columna y baluarte de la verdad. Ahí, Pérgamo, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Al igual que los israelitas, hermanos, en el tiempo de Balaam, quienes fueron seducidos por la falsa enseñanza de él, algunos en la iglesia en Pérgamo, hermanos, habían sido seducidos a mezclarse con el sistema pagano que les rodeaba. Y podemos ver, hermanos, en este versículo que acabamos de leer, versículo 14, cómo el reproche de las herejías de Balaam es dividido en dos partes, hermanos. Dos reproches específicos que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia en Pérgamo, porque ellos no solamente lo estaban permitiendo, sino que había un conjunto de habitantes de la iglesia en Pérgamo que lo estaban practicando. El primero ya lo aprendimos la semana pasada, que tiene que ver con la idolatría. Y la segunda parte, como nosotros lo vemos, hermanos, tiene que ver con la fornicación. Y es en la parte en la cual nos vamos a enfocar, hermanos, por la mayor parte de este mensaje. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hace una conexión y dice: así como Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, así como ellos, Pérgamo, tú te estás comportando. Pero es necesario, hermanos, que regresemos a ver unos detalles
que nosotros encontramos en la práctica de fornicación que estaba pasando con el pueblo de Israel. Porque este es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo toma para que Pérgamo se diera cuenta la seriedad del problema de lo que ellos estaban cometiendo. Acompáñenme sin perder Apocalipsis a Números capítulo 25, versículo 1. Números capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra de Dios: moraba Israel en Sittim, y el pueblo, ¿qué empezó a hacer el pueblo? Empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, a consecuencia de que el furor de Jehová se encendió sobre su pueblo? Veamos el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: este es el mandato por parte de Dios a Moisés a causa de la fornicación que estaba pasando en medio de su pueblo. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a ellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Versículo 9, como dice: y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos murieron? 24,000, hermanos. Esta blasfema unión con Satanás y los falsos dioses estaba causando que el pueblo de Israel se corrompiera, y vemos cómo nuestro Dios, hermanos, que es 3 veces santo, tomó acción inmediata y le dijo: Moisés, toma a las personas que están siendo partícipe de la fornicación, de la idolatría, y ahórcalos delante del sol. 24,000 personas murieron en aquel entonces. Por si alguna vez, hermano, nosotros queremos minimizar lo que viene siendo el efecto de este pecado dentro de la casa de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermanos. Y nosotros como congregación, como cuerpo de Cristo, hermanos, no podemos minimizar el efecto que el pecado tiene, mucho menos cuando es dentro de la iglesia. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que parte del reproche que recibe esta iglesia era una parte de la iglesia porque lo estaba cometiendo y otra parte porque lo estaba tolerando y no estaban haciendo nada al respecto. Y en esta escena que acabamos de leer, hermanos, nos damos cuenta que dentro de esos 24,000 personas que murieron ahorcados, muchos eran líderes del pueblo de Israel. Pues dice la palabra de Dios en el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los que, los príncipes del pueblo, eran los líderes del pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esta drástica acción, hermanos, detuvo en seco el hecho de que el pueblo de Israel continuara en su camino de inmoralidad hacia la idolatría y hacia la fornicación. Para que nos demos una idea, hermanos, de cuál es la postura del Dios Santo al cual nosotros servimos y al cual nosotros nos juntamos semana a semana a alabar y glorificar su nombre. Es necesario, hermanos, que veamos las características que la palabra de Dios nos muestra referente a este Dios todopoderoso, para que no cometamos el error de generar ídolos en nuestros corazones. Porque si tú, hermano, hermana, hasta el día de hoy has pensado que el Dios todopoderoso es un Dios que solo es amor y solo es misericordia, déjame decirte, hermano, que ese Dios no existe. El Dios de la Biblia también es santo, y como la palabra de Dios nos enseña, es fuego consumidor. Y este mensaje que le está dando nuestro Señor Jesucristo a Pérgamo, se lo está dando porque así como el pueblo de Israel fue detrás de la idolatría, así como fueron seducidos a fornicación, ellos estaban permitiendo el mismo comportamiento dentro de la iglesia. Y le dice: Pérgamo, si no cambias tu comportamiento, yo voy a ir contra ti y contra ellos voy a pelear con la espada de mi boca. El juicio de Dios iba a ir sobre esta iglesia por los que estaban cometiendo tal cosa, pero también por las personas que estaban permitiendo que dicho comportamiento pasara como si nada estuviera pasando. Posiblemente ellos decían: pero hermano, hay que tener amor, hay que ser amorosos con los hermanos que están llevando a cabo tal práctica. Es necesario que se muestre el amor, hermanos, pero ese amor no debe de ser definido a nuestra propia manera. Ese amor es definido, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela.
Y si tenemos amor por el cuerpo de Cristo, es necesario que se lleve a cabo la acción que sea necesaria por el bienestar del cuerpo. No podemos aplicar un tipo de favoritismo, hermanos, por el bienestar de una persona cuando el resto del cuerpo está siendo contaminado. Y eso es lo que estaba pasando en Pérgamo, hermanos. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 10, nosotros vemos, hermanos, cómo Judas de la misma manera exclama advertencia contra aquellas personas que caían en el mismo error de Balaam. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. ¿Cómo se corrompen? Como animales irracionales. Veamos las palabras que usa Judas. Versículo 11, ay de ellos. Esa es una advertencia, hermanos. Cuando nosotros vemos el juicio que está por venir en este mundo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el mismo libro de Apocalipsis, las copas de ira, las trompetas que van a ser tocadas para que los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra. Y antes de cada uno de esos eventos es el mismo exclamo, ay de los habitantes sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es una advertencia. El juicio de Dios está sobre ustedes. Y la misma advertencia da Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de ¿quién? De Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. La iglesia en Pérgamo no estaba consciente, hermanos, de los peligros que esta actitud comprometedora, hermanos, tenía de una semi-alianza con el mundo. Hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no tiene ni debe de tener ningún tipo de alianza con el mundo. Cuando el mundo, hermanos, comienza a impregnar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a ver lo que Dios aborrece como cosas que no tienen mucho malo. Eso es lo que estaba pasando en Pérgamo. Estaba tan metido el mundo dentro de la iglesia que esos comportamientos paganos que Dios aborrece, ellos ya los estaban viendo como no tiene nada de malo. Hay que ser tolerantes. Dios es amor. Ellos no veían, hermanos, la parte más importante y el peligro que estaba sobre esa iglesia si ellos no cambiaban su comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento de estas iglesias, hermanos, o de estos hermanos dentro de la iglesia debía ser tratado. Debía ser tratado porque si no era tratado, Cristo lo iba a tratar de una manera directa con cada uno de ellos. Y vamos a ver, hermanos, en unos detalles en los versículos más adelante, cómo esa advertencia, hermanos, era para toda la iglesia. No toda la iglesia, hermanos, se fue detrás de fornicación, no toda la iglesia se fue detrás de la idolatría, pero sí toda la iglesia lo permitió. Y el juicio que Dios les dice que iba a venir sobre ellos no era solamente para las personas que estaban cometiendo dichos pecados, sino que iba a ser para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el no hacer algo al respecto nos hace cómplices de la misma forma del pecado de la otra persona. Porque a fin de cuentas, hermanos, somos parte del mismo cuerpo. Y si usted, hermano, hermana, identifica algo que pueda contaminar el resto del cuerpo, es necesario que se tomen cartas en el asunto. Pérgamo no hizo caso a esta advertencia. Y no es, hermanos, como si Pérgamo no sabía qué es lo que a Dios le agradaba y lo que Dios aborrecía. Pérgamo tenía la ley. Y no era solamente la ley lo que ellos tenían, hermanos, sino que 4 décadas antes se estableció en el concilio de Jerusalén que el pueblo de Dios le era necesario que se apartara de todo tipo de fornicación e idolatría. Veamos Hechos, capítulo 15, versículo 29. Porque al ver estos detalles, hermanos, nos damos cuenta que Pérgamo no tenía ninguna excusa para ser partícipes o tolerantes de estos pecados dentro de la iglesia. Hechos capítulo 15 versículo 29, la instrucción es que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de ¿qué? Fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. 4 décadas antes es escrito esta instrucción en el concilio de Jerusalén. La iglesia en Pérgamo, hermanos, tenía el conocimiento escritural de qué es lo que a Dios le agradaba y qué es lo que Dios le aborrecía. Pero esta iglesia había sido tan impregnada por parte del sistema de este mundo que ponía más atención a lo que le agrada al mundo que lo que le agrada al mismo Cristo. Y a consecuencia de eso fueron partícipes no solamente de idolatría, sino también de fornicación. Y Cristo les dice, trata esto porque si no lo haces, yo voy a venir contra ustedes con la espada de mi boca.
En el libro de Corintios, hermanos, nos encontramos un ejemplo de lo que debió haber pasado en la iglesia en Pérgamo. En el libro de Corintios capítulo 5, primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, vemos un ejemplo, hermanos, de disciplina, de lo que Pérgamo debió haber hecho, pero no hizo. Conocemos el contexto de la iglesia ubicada en Corinto, hermanos. Sabemos que era una iglesia extremadamente carnal, una iglesia, hermanos, que las dos cartas que nosotros encontramos por parte del apóstol Pablo son llenas de reprensiones por el mal comportamiento que ellos estaban llevando a cabo. Pero hay un caso que resalta, hermanos, en el comportamiento de esta iglesia. El capítulo 5 nos muestra de un caso específico de fornicación que estaba pasando dentro de esta iglesia. Y leamos, hermanos, del versículo 1 en adelante para ver algunos detalles de cómo es que este pecado afecta a la iglesia en su totalidad cuando dichos pecados no son tratados. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vean lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está reprochando a los hermanos en Corinto. Hermanos, en Corinto se escucha que en medio de ustedes hay tal fornicación que ni siquiera se escucha con los gentiles. Y ustedes están envanecidos, no están haciendo nada al respecto. ¿Por qué no han sacado a esa persona de en medio de ustedes? ¿Desde cuándo? Recordemos el reproche, hermanos, que Cristo le da a Pérgamo. Cristo le dice a Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Los tienes en la iglesia, no estás haciendo nada al respecto, Pérgamo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El reproche por parte de Cristo es que los tenía en la iglesia. En otras palabras, no los había expulsado. Ellos estaban permitiendo que estas personas no solamente practicaran, sino que estuvieran contaminando al resto del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le da el mismo reproche a los hermanos en Corinto y les dice: ¿por qué todavía lo tienen ahí? Los versículos que acabo de leer en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa. Esto está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así, y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían de estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Ay, Pablo, qué falto de amor, ¿cómo lo vamos a echar de la iglesia? Si ese hermano, hermana, no hace caso ante la represión por parte de la palabra, está contaminando el cuerpo de Cristo. Y si esa persona no hace caso, la instrucción por parte de la palabra es: échalo de ti, sácalo de la congregación. Por amor a la iglesia, por amor al cuerpo, esa persona debe de ser expulsada. Pero Pérgamo no hizo caso. Pérgamo ahí los tenía. Ahí los tienes, Pérgamo. Has guardado la fe, has retenido mi nombre, pero tienes ahí en medio de tu iglesia aquellas personas que están contaminando al resto del cuerpo a través de su fornicación y a través de su idolatría. Pero continúa diciendo Pablo en el capítulo 5, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregado a Satanás, hermanos, no significa mandarlo al infierno, como muchas personas pueden malentender. Entregarlo a Satanás, hermanos, significa excluirlo de la comunión de los creyentes si esa persona no ha reconocido su error y quiere seguir en su mismo comportamiento. Lo que Pablo les está diciendo: exclúyanlo de la comunión entre ustedes para que esa persona se quede solo con Satanás y su pecado, y posiblemente a través de estar solo con Satanás y su pecado, esa persona verdaderamente se vaya a arrepentir por el pecado que está cometiendo. Eso es a lo que Pablo se estaba refiriendo, y la instrucción que le dio a los hermanos de Corinto que hicieran con ese fornicario dentro de la iglesia. Porque si no lo hacían, el resto de la iglesia se iba a comprometer.
el resto de la iglesia se iba a manchar y el resto de la iglesia iba a ser afectada. Hay tres razones principales, hermanos, por las cuales es necesario que tal acción se lleve a cabo dentro de la iglesia. Tres razones por las cuales nosotros podemos ver en el contexto de Corinto, en este caso específico, que era necesario que este muchacho fuera sacado de la iglesia. Tres razones. La primera, por el bien del ofensor. Por aquella persona que no quiere cambiar su comportamiento. El primer motivo es ayudar al pecador, mostrar amor cristiano al procurar traerlo al arrepentimiento, pero si esa persona no quiere hacer caso, es necesario que se excluya por el bien de esa persona. De otra manera, lo que se está demostrando es que está bien que tú vivas en ese estilo de vida de pecado y vamos a aceptarte como si fueras uno de los nuestros. Esa es la primera razón, hermanos. La segunda razón, por el bien de la iglesia. Si Corinto no hubiera hecho caso a la instrucción por parte del apóstol Pablo, la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, iba a continuar siendo contaminada. Veamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿Cómo dice? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No se dan cuenta que un miembro viviendo en pecado abierto puede contagiar a toda la iglesia? Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Por el bienestar del cuerpo, por el bienestar de la iglesia, una persona que quiere vivir en pecado y que no quiere cambiar, no se quiere arrepentir, es necesario que esté expulsado de la iglesia. Es lo que Pablo les está diciendo. Por el bienestar de la persona, por el bienestar de la iglesia, pero en tercer lugar, hermanos, por el bien del mundo. ¿Cómo por el bien del mundo, hermanos? El propósito principal por la cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está en tierra es porque nosotros debemos de ser luz a las tinieblas. Debemos de proclamar las verdades del evangelio, pero ¿qué efecto va a tener, hermanos, esa luz o ese mensaje cuando dentro de la iglesia se están practicando de una manera liberal este tipo de pecados? No va a tener ningún efecto, hermanos. No va a tener ningún efecto y es parte de la reprensión principalmente por la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque la reputación de la iglesia en Corinto y lo que estaba pasando se comenzó a expandir, hermanos, por todo su alrededor. De tal manera que muchas personas ya sabían lo que estaba pasando en Corinto. Dice Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. El apóstol Pablo no estaba en Corinto cuando escribe esta carta. El apóstol Pablo, hermanos, estaba ubicado en Éfeso cuando escribe esta carta a los hermanos en Corinto. Y Corinto, hermanos, estaba del otro lado del mar, en Grecia. Para que nos demos una idea, hermanos, eran cientos de millas de distancia donde estaba la iglesia ubicada en Corinto, donde estaban permitiendo que este muchacho viviera en fornicación. Cientos de millas está Éfeso, donde el apóstol Pablo recibe esta información, porque dice en el versículo 1 del capítulo 5, de cierto se oye entre vosotros que hay fornicación. La traducción lenguaje actual dice, ya todo el mundo lo sabe. Hermanos, en aquel entonces no existían los teléfonos, no existía el Facebook, y ya medio mundo de aquella parte geográfica ya sabía lo que estaba pasando en Corinto. ¿Cómo cree usted, hermano, hermana, que la expansión del evangelio iba a afectar este hecho? De una manera muy negativa. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando de ese Dios santo, pero en su iglesia están permitiendo que ese fornicario esté ahí como si nada hubiera haber pasado? Si Pablo, hermanos, estando en Éfeso, escuchó, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Si Pablo en Éfeso sabía, hermanos, téngalo por seguro, que los hermanos que estaban de la misma forma ubicados en Atenas, Berea, Tesalónica, Apolonia, Filipos, Neápolis, Troas, Pérgamo, Esmirna y Mileto, también ya sabían lo que había pasado en Corinto. Porque todas esas ciudades que acabo de mencionar, hermanos, son ciudades por las cuales es necesario que se atraviese para ir de Corinto a Éfeso. Ellos ya sabían lo que estaba pasando en Corinto. El mensaje del evangelio estaba siendo manchado porque Corinto tenía un fornicario que no querían tratar. Y la razón principal por la cual Cristo le dice a Pérgamo, Pérgamo, pero tengo contra ti que tienes ahí, en la iglesia, en la casa de oración.
a personas que están cometiendo idolatría y fornicación cuando ya los debías de haber expulsado? Hermanos, en primer lugar, cuando esto es identificado, os es necesario que con todo amor, hermanos, se exhorte a tal persona a la luz de la Escritura. Pero si esa persona no quiere hacer caso, dice la palabra de Dios, con el tal ni aún te juntes para comer. Ay, hermano, qué falto de amor. ¿A poco eres más amoroso tú que Dios, hermano? Hermanos, no queramos pensar que somos más misericordiosos o amorosos que el Dios del universo. El Dios del universo, hermanos, dejó estas palabras registradas, no para que lo veamos y nos sorprendamos con los escritos, sino para que lo tomemos como un manual de qué manera la casa, el baluarte de la verdad debe de llevarse a cabo. Esa es la razón principal, hermanos, por la cual nosotros nos encontramos con esta información. La iglesia en Pérgamo, hermanos, no podía tener el efecto que Dios esperaba a través de ella mientras ellos tuvieran dentro de la iglesia a personas que conducían a los demás congregantes a la idolatría y a la fornicación. Y lo mismo estaba pasando en Corinto. Por eso les dice Pablo, ¿cómo es posible? Ni siquiera con los gentiles se escucha tal fornicación. ¿Por qué todavía lo tienen ahí? Expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. Ya no tengan comunión con esa persona para que se quede sola con su pecado. Y posiblemente estando sola con su pecado, esa persona va a poder reconocer su error y arrepentirse de una manera genuina. Porque el arrepentimiento genuino, hermanos, va mucho más allá de palabras o lágrimas que salgan de nuestros ojos. El arrepentimiento genuino va a ser manifestado a través de un cambio de acción en la vida de esa persona. Si esa persona continúa en el mismo pecado, pero por tanto que lloriquee, déjeme dejarle en claro, hermano, que esa persona no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Y la instrucción por parte de Dios es, apártate de tal persona. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios, hermanos, en la misma carta a los Corintios podemos continuar leyendo como en los versículos 9 y 13, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, hace una distinción muy específica en lo que viene siendo los pecados de aquellas personas que no conocen de Cristo y los pecados de los que ya somos creyentes. Hermanos, hay una diferencia abismal de qué manera nosotros debemos ver el pecado como hijos de Cristo. El mundo, hermanos, es una cosa, ellos no conocen de Cristo. Ellos van corriendo tras sus disoluciones. Ellos van corriendo para alimentar los deseos de su carne, pero la iglesia de Cristo no se puede comportar de tal manera. Y en los versículos 9 a 13, el apóstol Pablo deja muy en claro que esta diferencia debe de ser palpable dentro de la iglesia. Y veamos, hermanos, la instrucción por parte de Dios, hermanos. No quiera ser más bueno, misericordioso que Dios, hermana, hermano. Esta es la palabra de Dios. Es el manual de Dios. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No se junten con ellos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El apóstol Pablo comienza su instrucción, no se junten con los fornicarios. Pero no estoy hablando de todos los fornicarios, dice Pablo. No estoy hablando de todos los fornicarios e idólatras de ese mundo, pues si ese fuera el caso, nos es necesario entonces salir de este mundo mejor. Entonces, para que no haya confusión, el Espíritu Santo le entrega para que él deje en claro este asunto del versículo 11 en adelante. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿cómo dice? Llamándose hermano. No me malinterpreten, dice Pablo. Quiero ser específico, más bien les voy a dejar en claro que no se junten con ninguno que diciendo que es hermano, que diciendo que es cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, como dice, ni aun comáis. Ay, Pablo, qué falto de amor. Hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Si la iglesia permite este tipo de comportamiento dentro de la iglesia, el resto de la iglesia lo va a ver. Ah, pues ¿qué tiene de malo? Allá está el hermano. Míralo como él sí. ¿Y yo por qué no? A él no le pasa nada. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Pero continúa diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera
Dios juzgará al mundo, a los gentiles, a los que no conocen de Dios. No nos preocupemos, ellos no son parte del pueblo, ellos no son parte del cuerpo. Pero los que sí son parte del cuerpo, reconozcamos y recordemos, hermanos, que el juicio de Dios debe comenzar por la casa. Y dice la palabra de Dios: para esas personas quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros como cristianos y como cuerpo de Cristo, hermanos, debemos de tener una posición radical ante dichos pecados. Porque cuando nosotros los comenzamos a ver como ¿qué tiene de malo? No hay que ser tan legalistas. Vamos, hermanos, en un camino muy equivocado. Y téngalo por seguro que si nosotros tomamos ese comportamiento, la misma espada aguda que Cristo promete usar en Pérgamo la va a usar con nosotros. De tal manera que nos va a destruir, hermanos. Hay muchas iglesias que hoy en día han estado destruidas por mucho tiempo, pero ni cuenta se han dado. Eso fue lo que pasó con algunas iglesias en Asia Menor. Cristo se apartó de ellas. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir en su mismo comportamiento, teniendo compañerismo con el mundo, siendo partícipes de las mismas prácticas que este mundo continúa practicando como si nada pasara. Si el mundo lo quiere hacer está bien, pero en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo eso no puede pasar. No puede, hermanos, haber un tipo de compañerismo en ese tipo de prácticas con el mundo y la iglesia. Dice la palabra de Dios: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay ningún tipo de compañerismo, hermanos. Pero cuando la iglesia comienza a quitar el estándar puesto por Dios, hermanos, elevado de santidad, y comienza a poner sus propios pensamientos baratos, téngalo por seguro, hermanos, que van a ver estas cosas que Dios aborrece como cosas que no tienen nada de malo. ¿Qué compañerismo, dice Pablo, tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? No tiene ningún compañerismo, no son compatibles. Pero Pérgamo ya estaba siendo muy compatible con el mundo. De tal manera que ya estaban practicando las mismas idolatrías y las mismas fornicaciones dentro de la propia iglesia. Y la advertencia por parte de Cristo es: arrepiéntete, porque si no lo haces, voy a ir contra ti con la espada de mi boca. El juicio de Dios, hermanos, eminente estaba sobre ellos. ¿Y por qué? Porque ellos toleraban lo que Dios aborrece. Nosotros debemos aborrecer, hermanos, lo que Cristo aborrece. Si Dios no lo aprueba, ¿quién te crees tú para aprobarlo? Ay, pero es que el amor en mi corazón, hermano. Hermano, pasemos todos nuestros sentimientos, hermanos, por el filtro de la Escritura. Si tu sentimiento, por muy bueno y noble que aparente, va en contra de las Sagradas Escrituras, hermano, deséchalo por la ventana. No viene por parte de Dios. Porque el Dios que nosotros servimos, hermanos, no es un Dios de confusión. El Dios que nosotros servimos es un Dios de orden y un Dios 3 veces santo. Y eso es lo que le dice a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en Corinto. Esa persona, ¿por qué no lo sacaron desde cuándo? Hermanos, a través de toda la Escritura podemos ver el efecto del pecado de una manera general, pero podemos ver, hermanos, cómo hay ciertos pecados que resaltan más que otros en el efecto de mortandad que tienen. Y uno de los más graves que podemos ver, y la razón principal por la cual el apóstol Pablo escribe a Corinto y porque nuestro Señor Jesucristo exhorta a Pérgamo, era por el pecado de fornicación. Y ahora, hermanos, no pensemos tanto en Pérgamo, hagamos un análisis interno nosotros, cada uno. Porque como lo hemos hablado en ocasiones previas, hermanos, cuando antes de que se consuma el pecado de fornicación en la carne, ya comenzó un pensamiento en la cabeza. Hermanos, ¿con qué ojos estamos viendo a nuestras hermanas en Cristo? O a las mujeres del mundo. Para que no nos vayamos muy lejos, hermanos, el mensaje lo debemos de hacer personal. ¿Qué hacemos con aquellos pensamientos inicuos que se vienen a nuestra mente? ¿Los acariciamos? ¿Los permitimos que estén rodeando ahí en nuestra mente y nuestra cabeza? ¿Qué hay de aquellas conversaciones que no debemos de tener con personas que no debemos, hermanos? Porque tenlo por seguro, hermanos, que si tú en esas 3 cosas que acabo de mencionar estás bajando el estándar, vas camino al degolladero como aquel buey de Proverbios capítulo 7. Es cuestión de tiempo, hermano.
Es cuestión de tiempo. Y nosotros debemos de ver esto, hermanos, con seriedad. Ser igual de radicales, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo enseñaba en el Sermón del Monte. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo de hecho te es ocasión de caer, córtatelo. Debemos de ser radicales en este asunto, hermanos, para asegurarnos que nosotros no caemos de la misma forma. Porque el efecto que este pecado tiene, hermanos, es un efecto destructor. Y es por eso que Cristo lo aborrece tanto. Y es por eso que Cristo no solamente aborrece el pecado, sino que aborrece cuando el resto de la congregación está siendo tolerante ante dicho pecado. Proverbios capítulo 6, versículo 27 nos enseña la palabra de Dios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 32. Mas el que comete adulterio, es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pérgamo no solo retenía las herejías de Balaam, que conducían a la idolatría y fornicación, como lo acabamos de aprender, sino que también tenía a otras personas con otra doctrina que Cristo de la misma forma aborrecía. Dice el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 2, y también, como si no fuera suficiente, Pérgamo, a las personas que acabo de mencionar, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia en Éfeso, hermanos, si recordamos, aborrecía las obras de los nicolaitas. Y por esa razón, Éfeso fue elogiada por parte de Cristo. Pero Pérgamo no solamente las aceptaba, sino que retenía las herejías de los nicolaitas. No tenemos mucha información, hermanos, referente a los nicolaitas, pero sí hay una cosa que resalta, que es apegada a lo que acabamos de mencionar. Abusando de la enseñanza bíblica sobre la libertad cristiana, para que nos demos una idea, hermanos, de qué tan peligroso puede ser la doctrina de la libertad que termina en libertinaje. Porque hay mucha gente que de esa manera lo interpreta. Somos libres en Cristo, voy a atascarme en el pecado. Cristo nos hizo libre del pecado, precisamente para que no permanezcamos en él. Pero mucha gente, hermanos, toma la libertad de la gracia para causa de libertinaje. Y los nicolaitas, poniéndole un papel de libertad cristiana barata, estaban haciendo precisamente lo mismo. Los nicolaitas también enseñaban que los cristianos podían participar en las orgías paganas, mostrándose como un tipo de cristianismo, iglesia inclusive. Aquí no juzgamos, aquí permitimos que todo pase. No importa que el rey del universo lo aborrezca, nosotros lo vamos a permitir. Ese era el comportamiento de la iglesia en Pérgamo. Y viene el mandato, hermanos, el mandato de Cristo para Pérgamo y para todo aquel presente o que esté escuchando que tolere o practique dichos pecados. Arrepiéntete. Esa es la instrucción y el mandato por parte de Cristo, hermanos. Arrepiéntete. Y la palabra arrepiéntete, del griego metanoeo, hermanos, una palabra empleada en las escrituras para describir un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta, es la aplicación que tiene esa palabra, hermanos. Arrepiéntete. Cambia tu pensamiento ante tu práctica, pero quítate de ahí. Ya no lo hagas más. Como nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer, vete, mas no peques más. Porque si nosotros permanecemos en el pecado, hermanos, por mucho que lloremos, no nos estamos arrepintiendo. Y el mandato por parte de Cristo es arrepiéntete. El asunto es tan serio, hermanos, que si no se arrepentían, que si no trataban, no aplicaban disciplina a aquellas personas que conducían a la idolatría y fornicación, Cristo les advierte, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, como dice, con la espada de mi boca, hermanos. Hermanos, si nosotros caemos en mano del enemigo, en las manos de este mundo, Cristo nos tiene en su cuidado perfecto. Pero si caes en las manos del fuego consumidor, hermano, ¿quién te va a salvar?
La advertencia para Pérgamo fue: arrepiéntete, pues si no te arrepientes, Pérgamo, vendré a ti pronto y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, la escena de la burra de Balaam nos muestra que esta burra fue más inteligente que muchos que se hacen llamar cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque si recordamos la historia de esta burra, hermanos, en Números capítulo 22, versículo 23, dice la palabra de Dios que el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. La burrita, hermanos, ve a Cristo con su espada lista. ¿Y qué fue lo que hizo la burra? Y se apartó el asna del camino. La burra, hermanos, ve a Cristo con su espada en la mano lista para pelear, y la burra se aparta. Pero muchos cristianos hoy en día, hermanos, escuchan la palabra de dos filos, las advertencias que tiene para ellos, pero continúan en sus mismos caminos de pecaminosidad. ¿Quién es más inteligente? Esta burrita, hermanos, que ella sí vio, tuvo temor y se apartó. La advertencia es: arrepiéntete, porque si no te arrepientes, voy a ir ante ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando vemos la espada de Cristo? A través del mensaje que exhorta aquellas cosas que nosotros muchas veces practicamos y no debemos. ¿Hacemos lo que está en nuestro control y nuestras fuerzas para apartarnos de dicho comportamiento? ¿O queremos bajar al estándar, hermanos, para no cambiar nuestro estilo de vida? Porque si ese es el caso, hermano, hermana, tenlo por seguro que el mismo juicio que Dios preparó para Pérgamo es el mismo que tiene preparado para ti. Hermanos, nuestro Dios no se mueve a través de emociones. Nuestro Señor Jesucristo no va a ver a sus hijos y va a decir: ay, pobre de mi hijo, está sufriendo, voy a detener el juicio hacia él. No, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer lo que sea necesario para que su iglesia, el cuerpo que Él ha comprado a precio de sangre, permanezca santo y puro. Y cualquier persona que se vaya en contra y que quiera contaminar, téngalo por seguro que Cristo lo va a tratar si los integrantes de la iglesia no lo están haciendo. Pero el juicio va a venir sobre esa iglesia. Esa es la razón principal, hermanos, por la cual Pérgamo recibe esta reprensión. Pérgamo, arrepiéntete, porque si no lo haces, toda la iglesia va a recibir la espada. Notemos, hermanos, que la advertencia de juicio no fue solamente para las personas que estaban practicando idolatría o fornicación. El juicio fue para toda la iglesia. ¿Por qué para toda la iglesia? Podría preguntarse uno. Unos por idólatras y fornicarios, y otros por tolerar las prácticas de ellos. Y por eso le dice Cristo: vendré a ti pronto y voy a pelear contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están practicando tales cosas. Pero también contra ti voy a ir, porque lo estás tolerando. Estás aceptando lo que yo aborrezco, fue lo que les dijo Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar esto con la misma importancia, hermanos, que Cristo tiene revelada en su Escritura. Nosotros como iglesia, hermanos, no podemos aceptar lo que Cristo aborrece. Nosotros como iglesia no podemos tener compañerismo con este mundo. No podemos permitir, hermanos, que nuestro caminar sea dictado por la forma en que nosotros nos sentimos. Es necesario, hermanos, que cualquier caso como este sea juzgado a la luz de la Escritura. Hermanos, el propósito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, desde que fue fundada por Él hasta que Él venga por ella, el propósito de tal iglesia, hermanos, no es de hacer sentir bien a la gente. Hermanos, el mundo, téngalo por seguro que el mundo puede hacer ese trabajo muy bien. Y si nosotros queremos competir con el mundo para hacerlo sentir bien, téngalo seguro, hermanos, que vamos a perder. Porque el mundo lo puede hacer muy bien, a través de todos los pecados que ofrece. La iglesia que Cristo compró a precio de sangre no está en esta tierra para hacer sentir bien a la gente. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está aquí para proclamar las verdades del evangelio, ofenda a quien ofenda. Y cuando tales cosas son identificadas, hermanos, debemos de tratarlo a la luz de la Escritura. Y nos es necesario, hermanos, que tengamos estos conceptos bien en claro, porque como acabamos de leer, el juicio de Dios no solamente va para los que lo practican, sino también para los que lo toleran. Así que nosotros, hermanos, no caigamos en el error de tolerar lo que Cristo aborrece. Si Cristo lo aborrece, yo también lo debo de aborrecer. Si Cristo lo acepta, yo también lo debo de aceptar.
Oh, pero es que yo pienso, ¿qué me importa lo que tú piensas? ¿Qué es lo que Cristo dice en su palabra? Hermanos, debemos de regresar, hermanos, a la senda antigua, como le dijo nuestro Señor a través del profeta. Os es necesario regresar a la senda antigua. Dejémonos, hermanos, de ese sentimentalismo y de permitir que el mundo esté dictando de qué manera nosotros caminamos. Y es necesario que nos mantengamos firmes ante las verdades del Evangelio y los mensajes que Cristo tiene para su iglesia. Así que este mensaje, hermano, tómalo personal. Tómalo personal. Y como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, examinaos a vosotros mismos para ver si verdaderamente estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos cuál es la postura que yo tengo ante dichos pecados. ¿Cuál es la postura que yo tengo ante lo que Dios aborrece? ¿Lo tolero? ¿O de la misma forma hago lo que está en mi control para apartarme de todo lo que Dios aborrece? Y cuando puedo hacer algo al respecto para que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no sea afectado, lo estoy haciendo bajo el orden de su misma palabra. Eso es lo que deberíamos de aspirar a hacer, hermanos. Y si algo nos deberíamos de esforzar para apartarnos, que sea apartarnos del comportamiento de Pérgamo. Una iglesia mundana, una iglesia que ya ni cuentas había dado, pero el mundo estaba dentro de la iglesia, de tal manera que una porción de sus integrantes estaban siendo partícipes de las mismas fornicaciones e idolatrías del mundo. Hermanos, Dios nos libre de ser el tipo de iglesia que es conocida por el mundo por los pecados de la iglesia, porque eso fue lo que pasó en Corinto. Corinto se escucha, ¿dónde? Hasta allá en Éfeso. Hasta allá en Éfeso ya se escuchó lo que pasó con ustedes, Corintios. Es tan grande el pecado que se cometió en tu iglesia que ya hasta en Éfeso es conocido. Y ustedes no están haciendo nada al respecto. Están envanecidos desde cuando habían haber expulsado a ese muchacho ya, a la persona que tal afrenta cometió. Las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo fueron las siguientes, hermanos. Y con esto voy a terminar, versículo 17 de Apocalipsis capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cristo concluye su carta con palabras de consejo y aliento, una vez más como lo hizo para las demás iglesias. Y cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, subraya la gran importancia, hermanos, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, y reconozcamos y recordemos, hermanos, que nosotros somos la iglesia. La responsabilidad nuestra es de oírlas y prestar atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo, hermanos, esforzarnos por practicar lo que Cristo espera de su iglesia. Y una vez más le dice, al que venciere. ¿Quién vence? Aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, aquel que verdaderamente está viviendo bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y al que venciere, a este grupo de personas, a esta iglesia, Cristo les promete, en primer lugar, darles a comer del maná escondido. Si recordamos, hermanos, el maná era un pan sabor a miel que Cristo, que nuestro Dios Todopoderoso, usó para alimentar a su pueblo mientras ellos estaban vagando por el desierto. Pero dice la palabra de Dios que les iba a dar de comer del maná escondido. ¿A qué se refería? El maná escondido, hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Nuestro Señor Jesucristo proporciona, hermanos, un sustento espiritual a aquellas personas que depositan su fe en Él. Ya no tendrán muerte más, van a recibir el maná escondido que descendió del cielo. Pero después de Cristo prometerles tal cosa, nuestro Señor Jesucristo promete una segunda cosa.
Dice la palabra de Dios que Él promete una piedrecita blanca, la cual tiene un nuevo nombre. Ha habido mucha especulación, hermanos, acerca de la interpretación correcta de lo que simboliza esta piedrecita blanca. Y es imposible saber con exactitud, pero quiero compartirles, hermanos, algunas de las posibilidades para esta piedrecita blanca. Algunos la vinculan con el Urim y el Tumim en el pectoral del sumo sacerdote, tal como lo encontramos en la ley. Estas piedras, hermanos, eran usadas para determinar la voluntad de Dios, como lo vemos en la ley. Y una de las aplicaciones posibles, hermanos, es de que así como Dios en aquel entonces usó estas piedras en el pectoral del sumo sacerdote para comunicar su voluntad, esta piedrecita blanca, hermanos, Dios promete dar a los vencedores el conocimiento en plenitud de su voluntad. Es una de las posibilidades. Otros identifican la piedrecita blanca como un diamante, la más preciosa de las piedras, simbolizando el precioso don de la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo tiene reservado para todo aquel que ha depositado su confianza en Él. Pero la última, que se cree que es la más acertada, que es que en la antigua Roma, hermanos, en los Juegos Olímpicos, aquellas personas que vencían en dichas competiciones, se les entregaba, hermanos, una piedra blanca con su nombre escrita en la piedra, que servía hasta cierto punto como una entrada para un banquete que era reservado para todas aquellas personas que triunfaron en las competencias. Tal interpretación, hermano, nos da a entender que aquellas personas, aquella iglesia que venza, va a recibir de la misma forma una piedra blanca, hermanos, que nos va a dar la entrada al banquete final que Cristo tiene reservado para cada uno de nosotros, si es que nosotros vencemos como Él espera que lo hagamos. Cualquiera que sea la interpretación, hermanos, podemos estar seguros de que lo que Dios tiene reservado para su iglesia, lo que Dios tiene reservado para los que venzan, hermanos, es lo mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que no nos podemos perder tanto, hermanos, en el pensar qué es exactamente a lo que Cristo se refería. Y mejor, hermanos, pensar, analizar nuestra vida a la luz de los reproches que estas iglesias recibieron, pero también, hermanos, a la luz de los elogios que estas iglesias recibieron, para que nosotros estemos practicando lo que a Dios le agrada, pero al mismo tiempo, hermanos, para que estamos haciendo, hermanos, todo lo que está en nuestro control por apartarnos de todo lo que Cristo aborrece. Y en esta oportunidad hemos aprendido, hermanos, que la iglesia en Pérgamo estaba siendo muy tolerante ante dos pecados primordiales dentro de la misma iglesia: la idolatría y la fornicación. Nosotros, hermanos, seamos radicales ante dichos pecados, de tal manera que no los toleramos ni en lo más mínimo, y el momento que es identificado, hagamos lo que esté bajo nuestro control y bajo la guianza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para terminar con dicho pecado. Y si la persona no hace caso después de ser exhortada a la luz de la Escritura, el consejo de la palabra de Dios es: desecha a tal persona, apártate de lo tal. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, hemos aprendido aquellos reproches, aquellos elogios, Señor, que tú tenías para tus iglesias. La iglesia en Pérgamo, Señor, tú los elogiaste, Señor, porque aunque ellos estaban ubicados donde estaba el trono de Satanás, ellos habían retenido tu nombre, no habían negado la fe. Pero los reproches que tú tienes para ella, Señor, era un reproche muy triste, porque esta iglesia se había acostado con el mundo, se había prostituido con el sistema de este mundo, de tal manera que algunos habitantes de esta iglesia ya estaban practicando lo que el mundo practica: idolatría, fornicación. Razones por las cuales, Señor, tú advertiste a esta iglesia que se arrepintieran, porque si ellos no se arrepentían, tú ibas a ir contra ellos con la espada de tu boca, contra los fornicarios, idólatras por sus acciones, pero contra el resto de la iglesia por no haber llevado a cabo la instrucción que tú les diste, de tratar con rigidez, de ser radicales contra lo que tú aborreces, Señor. En esta oportunidad, Señor, oro para que seas tú generando ese sentir en el corazón de cada uno de nosotros que somos tu iglesia, tu cuerpo, Señor,
Ayúdanos, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Aborrecerlo de tal manera, Señor, que cuando la más mínima pizca de estos pecados, Señor, es identificada, los estamos tratando, Señor, como tú enseñabas en tu sermón en aquel monte, Señor, de que si vuestro ojo es ocasión de caer, que lo saquemos. Si vuestro pie es ocasión de caer, que lo cortemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que tú esperas, Señor, que no tolera el pecado, que no tiene compañerismo con el mundo. Pues en tu palabra nos enseña, Señor, que qué unión tienen las tinieblas con la luz. ¿Qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? No debería de haber ningún tipo de compañerismo, Señor. Así que yo oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de pecado y afirmando, Señor, tu palabra en nuestros corazones de tal manera, Señor, que vivimos y caminamos conforme a ella. Gracias te damos, Señor, por tu ayuda. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, que continúa obrando en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera personal en la vida de cada uno de nosotros, Señor. De tal manera, Señor, que somos guiados a toda verdad, Señor. A toda verdad, Señor, que sabemos que proviene solamente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no enredarnos con este mundo, Señor, que lo único que ofrece es placer, pecado que nos va a llevar a la misma destrucción, Señor. Gracias te damos, Señor, por el cuidado especial que sigues teniendo de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, por el resto del tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra. Gracias te doy, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.